Saludos, bienvenido al campus virtual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Quien tiene el gusto de saludarte es el ingeniero Luis Alberto Rosales, facilitador de la unidad curricular Control 1. En el siguiente video se estará abordando sobre el modelaje matemático de sistemas físicos, que es el título de la unidad 1. Específicamente vamos a entrar a lo que es la función de transferencia. ¿Qué son las funciones de transferencia? La teoría de control utiliza constantemente las nociones de función de transferencia. Pero, ¿qué exactamente son las funciones de transferencia? Antes de entrar a lo que digamos que es una definición formal de función de transferencia, vamos a recordar las ecuaciones diferenciales, ya que en nuestro caso, particularmente, las funciones de transferencia se van a obtener de ecuaciones diferenciales. En muchos casos y situaciones, los sistemas pueden estar descritos en términos matemáticos, es decir, en ecuaciones, y estas pueden ser estáticos o dinámicos. Los estáticos son aquellos donde no ocurren cambios y se pueden representar y resolver mediante el álgebra elemental, mientras que los dinámicos son aquellos sistemas que tienen situaciones con cambios y su representación y su respectivo solución se hacen mediante ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Ahí tenemos primeramente lo que es una representación en forma general sobre lo que es una ecuación diferencial. ¿Okay? Y esta va a ser tan compleja o no, dependiendo del sistema que estemos analizando. De allí que para facilitarnos el resolver esa complejidad que puede resultar o no de la ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace. Entonces, una vez aplicada la transformada de Laplace, sí podemos, digamos que, definir o dar una definición de lo que es una función de transferencia. Una función de transferencia es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada y salida de un sistema. ¿Okay? Se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida, que en este caso es la variable de salida o la función de respuesta, a la transformación de Laplace de la entrada, que en este caso es la función excitadora o la función de entrada, bajo la suposición de condiciones iniciales cero. La función de transferencia de un sistema siempre es un cociente de dos polinomios en S, donde por lo general el orden del polinomio del denominador es mayor que el orden del polinomio del denominador. Abajo tenemos una gráfica de una representación en bloques, que vamos a ver que es una representación en bloque, de una función de transferencia, donde tenemos una señal de salida, que es y de s, la señal de entrada, que es u de s, y la función de transferencia, que está representada mediante un bloque con la letra g de s. Para hacer un pequeño resumen de lo que estamos viendo, o lo que estamos viendo por ahora, vemos que para obtener la ecuación o la función de transferencia, partimos de una ecuación diferencial que va a describir el comportamiento de nuestro sistema, y esta va a estar en función del tiempo. Al aplicarle la transformada de Laplace, transformamos esa ecuación diferencial en una ecuación algebraica en S, que también, por supuesto, nos va a describir el comportamiento en S. Abajo tenemos un esquema de un sistema de bloques de una representación en función del tiempo y un sistema de bloques de una representación en función del plano S. ¿Cómo obtenemos la función de transferencia? Continuando los siguientes pasos. 1. Identificamos las ecuaciones de equilibrio o las leyes físicas que están involucradas en el sistema. Esas leyes van a depender de qué tipo de sistema tengamos, si es un sistema mecánico, un sistema eléctrico o un sistema térmico. 2. Siguiendo las ecuaciones de equilibrio de ese sistema, planteamos las ecuaciones, que van a ser por lo general o siempre ecuaciones diferenciales que van a ser correspondientes a cada una de las variables de interés. 3. Obtener la transformada de Laplace de las ecuaciones obtenidas del paso 2. Y como número 4, una vez obtenida las transformaciones de Laplace, relacionamos mediante el álgebra elemental la variable de salida con la variable de entrada, es decir, determinamos la función de transferencia. Tenemos aquí un circuito
¿verdad? O un ejemplo, perdón, para obtener la función de transferencia. Aquí tenemos un sistema eléctrico que está compuesto por un circuito RLC en serie, es decir, una resistencia, una bobina y un capacitor. Tenemos la variable de entrada, que es la función o el voltaje, E de I, también llamada caída de tensión, y la variable de salida, o la que queremos conocer cómo se comporta, es la voltaje en el condensador, que la llamamos E sub 0. Aquí también podemos indicar que cada uno de los elementos que componen la resistencia, la bobina, el circuito, tanto la resistencia como la bobina y el capacitor, vienen con sus unidades, es decir, la bobina en inductancia en Henry, la resistencia en ohmio y el capacitor o la capacitancia en faradio. ¿Qué ley física, ¿verdad?, o ley de equilibrio hay que aplicar en este sistema eléctrico? Hay que aplicar es la ley de Kirchhoff de voltaje, que nos dice que las caídas de tensiones que hay en cada uno de los elementos que compone una malla o un circuito cerrado, en este caso va a ser igual a la tensión de entrada. ¿Okay? Es decir, o en pocas palabras, tenemos que decir que el voltaje en cada uno de los elementos, es decir, el voltaje en la bobina, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor, va a ser igual a ¿quién? A E sub I, que es el voltaje de entrada en este caso. Si aplicamos la relación volt-ampere en cada uno de los elementos que compone el circuito, tenemos que el voltaje en la bobina es la variación de la corriente en función del tiempo multiplicada por su inductancia. El voltaje del condensador es la corriente que atraviesa el condensador por su resistencia, y el voltaje en el condensador es la integral de la corriente que atraviesa el condensador por el inverso de su capacitancia. Todo eso va a ser igual, por supuesto, a el voltaje de entrada, que es E sub I. La otra ecuación que vamos a utilizar en ese sistema eléctrico es que el voltaje de salida, es decir, E sub 0, es también el voltaje en el condensador. Una vez que le aplicamos la transformada de Laplace a estas dos ecuaciones, vemos que estas dos ecuaciones no son netamente diferenciales, podemos decir que son íntegro diferenciales, ya que tienen elementos que hay que integrar, pero igualmente se le puede aplicar la transformada de Laplace. Una vez que calculamos la transformada de Laplace, vemos que lo más sencillo, o cómo va a ser sencillo, resolver esas ecuaciones aplicando el álgebra elemental en función de S, que resolverlas mediante los tipos de técnicas o métodos que hay para resolver ecuaciones diferenciales. Vemos que, como es muy sencillo trabajar con la álgebra elemental en función de S, lo que tenemos que ahora es manipular algebraicamente la relación entrada y salida, que es la función de transferencia que vamos a calcular. Es decir, la función de transferencia va a ser la variable de salida, que es su 0, entre la variable de entrada. Una vez hecho las respectivas manipulaciones algebraicas o el álgebra elemental, tenemos que nuestra función de transferencia va a ser 1 sobre la capacidad. Bien, hemos terminado el video de la unidad curricular 1. Recuerden que para culminar con éxito este núcleo temático y el curso en general, es conveniente que sigan la ruta, ¿verdad?, que se le indica en cada una de las actividades que están publicadas en el aula virtual. ¿Okay? Cualquier duda o sugerencia pueden hacerla notificar en el foro de dudas de su respectiva unidad curricular. Y yo con gusto te acompañaré en todo momento. Muchas gracias. Le habló el ingeniero Luis Rosales.